Muchas gracias a Cineace por la invitación. Soy parte de un equipo de trabajo a nivel regional. Interactuamos con mucha fuerza con todas las entidades que trabajan por el aseguramiento de la calidad y siempre estamos presentes ante una invitación de esta categoría y principalmente para contactar con los jefes de calidad, que son nuestros vínculos directos desde las agencias, desde las entidades acreditadoras o las entidades que trabajan por el aseguramiento de la calidad. Efectivamente es así. Vengo con una metodología un poco atípica, tal vez después de tanta experiencia y después de evaluar tantas clases virtuales, tantos fracasos también en algunos casos, en algunas salas. Entonces, intentar de la pedagogía plasmar una nueva didáctica, una nueva forma de interactuar. Nuestros alumnos no nos escuchan 45 minutos, pero sí ellos pueden estar conectados con los videojuegos 2, 3 horas sin tomar agua, sin ir al sanitario. Pero cuando hablamos de procesos didácticos es sumamente difícil. Lo que hacen nuestros jóvenes en las universidades y en todos los niveles finalmente dejan su mejor fotografía y bueno, el profesor siente que está conectado, pero en realidad no. Entonces, estas situaciones nos han obligado a nosotros los pedagogos a intentar crear algunas metodologías y eso es lo que voy a intentar hacer esta tarde. Voy a desarrollar unas ideas fuerzas que tienen una primera parte que buscan como una nivelación conceptual de qué vamos a estar hablando hoy. Ponernos de acuerdo. Sabemos que no todos vienen del campo de la educación. Los que venimos de ese territorio trabajamos con más fuerza sobre algunos conceptos, sobre algunas teorías, pero como en esta conferencia están conectados educadores de todas las áreas del saber, entonces una primera parte de nivelación conceptual. Posteriormente, hacer una introducción más cercana ya al tema y posteriormente brindarle a usted algunas que otras ideas que pueden tal vez implementar y qué estamos haciendo nosotros aquí en Paraguay en esta modalidad, en este entorno no presencial. Entonces la invitación para el día de hoy es hablar de la evaluación de las competencias en entornos no presenciales. Bueno, esta es la propuesta que nosotros hemos hecho una serie de experimentos en varias aulas universitarias y funciona bastante bien. Hacemos una introducción, desarrollamos un bloque, abrimos un breve espacio para interactuar. En algunos casos se puede interactuar directamente con el profesor. Cuando el grupo es reducido, aguantamos hasta 40, 45. Y en los casos en que no se pueda, la interacción se hace a través del chat o el mecanismo de comunicación. Después viene un segundo bloque, un tercer bloque, puede haber un cuarto bloque. Son bloques pequeños y luego tenemos una plenaria final y cerramos este conversatorio. Por eso no quiero hablar yo de ninguna conferencia. Hemos asignado el nombre de Ñemboyao. Ñemboyao es un término en guaraní que es nuestra segunda lengua oficial aquí en Paraguay. Todos los paraguayos hablamos el español y hablamos el guaraní. Se enseña en las escuelas, en las universidades. En Paraguay, cuando se habla de calidad, tiene que estar presente el idioma guaraní en el currículum y creo que ahí se completa el esquema de calidad que estamos trabajando. Y Ñemboyao significa partir, pedazar. Entonces lo que vamos a hacer es pedazar en varios pedazos, en varios bloques mi presentación. Cualquiera de nosotros en aula presencial, en forma semipresencial o en forma no presencial, de alguna manera adoptamos nosotros un tipo de paradigma y asumimos desde esa perspectiva qué entendemos por aprendizaje. Lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que el trabajo por competencia, si bien ha avanzado mucho en algunas universidades, tiene estancamientos y retrocesos en otras entidades. Porque se asume desde la teoría, de los libros, los reglamentos, desde el ideario de la institución, un paradigma constructivista, un trabajo más hacia el currículum por competencias y por ende viene la evaluación por competencias, pero en las aulas uno ve una práctica evaluativa muy conductista.
trabajando. Entonces, nosotros vamos a asumir, cualquiera de nosotros asume un concepto de aprendizaje. Y la idea es que nosotros podamos asociar ese paradigma de evaluación por competencia al paradigma constructivista. El segundo aspecto es estos conceptos. Hemos visto nosotros que ha venido evolucionando también. El tema sugerido es evaluación de las competencias en entornos no presenciales. Bueno, entonces la pregunta siguiente es, ¿qué son los entornos no presenciales? Bueno, dependiendo de qué libro lo lean, ustedes van a encontrar que en algunos casos estos términos la gente toma como común y otros teóricos toman como diferenciados. En algunos libros hemos visto que la educación a distancia se asocia más a un trabajo en donde se prepara diseños instruccionales programados, diseños instruccionales con materiales, con libros, con cuadernillos y en muchos de los casos con apoyo de radio y televisión. La educación a distancia, de este enfoque teórico, en algunos casos no necesita de Internet, que no es nuestro caso en este momento, excepto que sean algunas tecnicaturas y en unos cursos de oficio determinados. Otros teóricos, cuando hablan de la educación virtual, y atiendan muy bien, hablan de que la educación virtual sí necesita de Internet, pero tiene un detalle, que el enfoque es asincrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que nos encontramos con nuestros alumnos en las plataformas. Nos encontramos por Canvas, por Moodle, por Teams, ¿verdad? Por Epic Player, en fin. Pero el alumno elige el tiempo en donde va a conectarse y el momento en que va a trabajar. Y últimamente, con tantas clases virtuales, la gente habla también de la educación online. La educación online es la que sí requiere de Internet y es la que es sincrónica. O sea, estamos trabajando directamente vía plataforma, pero interactuando también directamente con los estudiantes, dándoles. Lo que nosotros hemos visto en Paraguay, que hay un mix de estas cosas. Hay universidades que desarrollan, hay espacios que son asincrónicos y hay espacios que son sincrónicos en donde lo llaman aulas interactivas, en donde son espacios en donde el profesor presenta una unidad temática y hace la presentación, desarrolla las características, entrega hasta la guía de trabajo, explica el producto que se aspira hasta la próxima clase interactiva. Entonces, puramente no hemos visto nosotros, inclusive haciendo un seguimiento a otros países de la región y para algunas universidades hemos visto que hay una combinación de estas cosas, pero lo importante es que vamos avanzando. Por eso yo les hablaba de que tenemos que definir primero como una nivelación conceptual antes de arrancar. Me gustaría que ustedes lo miren muy bien. Si los resultados de evaluación sumativa, arrojan un 95% de estudiantes con la calificación 5, significa que los mismos estudiaron y comprendieron todo lo desarrollado. Bueno, esto vamos a ver después si es una verdad o es una mentira. Si el 5, la altísima calificación, significa realmente que se esforzaron mucho. Entonces, la figura de este joven aquí tiene que ver con la evaluación de las evaluación de competencias. ¿Es posible conseguir desarrollo de competencias? Sí es posible. Depende del trabajo nuestro. Pero creo que nuestro punto de partida es entender qué vamos a entender por evaluación por competencias, ¿verdad? Y de acuerdo a toda la teoría en el campo de la evaluación, consiste en obtener información sobre el desempeño de nuestros estudiantes a lo largo de un ciclo académico. Un ciclo académico puede ser un año, un ciclo académico puede ser un trimestre, un semestre, en fin, dependiendo del ciclo o los tiempos que establece cada entidad de educación superior. Y tiene una característica que tenemos que recoger la información y esa recogida de la información es lo que nos plantea a nosotros un tremendo desafío en elegir correctamente la técnica
que es la forma en que vamos a recoger la información, y el instrumento tangible, que es el material para saber si realmente esas competencias se van logrando o no. Tenemos que interpretar la información y finalmente tenemos que adoptar las medidas que más convengan al estudiante. Y muchas veces esa adopción de medidas tiene que ver con la retroalimentación, tiene que ver con volver a reforzar algunos puntos o tomar la decisión de que esta competencia ha sido lograda. Recuerden ustedes que el desarrollo, el fortalecimiento de una competencia es de largo plazo. Muy pocas competencias se consiguen en el corto plazo, por tanto, algunas competencias inclusive se trabajan a lo largo de una carrera y aún con eso no se logra en el nivel deseado. También creo que es bueno este día volver a recalcar algo que ustedes conocen muy bien. Hay algunos principios de la evaluación por competencias que los evaluadores siempre presentamos a todos los colegas académicos, y en primer lugar que la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, no es una situación final, no es tomar una evaluación final al término de un periodo determinado, sino es ir valorando paso a paso el trabajo que hacen los estudiantes. Por principio, la resolución de problemas es la forma en que se recomienda plantear las situaciones de aprendizaje a los estudiantes. Entonces, a partir de la teoría, se aplican, por supuesto, a esas resoluciones de problemas. Se evalúa también el conocimiento. Ustedes saben bien que cuando hablamos de evaluación por competencias, tenemos que tener en cuenta los conocimientos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Entonces, también el desempeño específico a partir de los criterios. ¿Cuál es el perfil de salida? Por tanto, este trabajo con este enfoque, va a seguir aparentemente por más tiempo y tenemos que estar preparados los educadores. Pero también la evaluación por competencia se apoya en una técnica que es la observación, que es el procedimiento por excelencia. Pero ¿cómo hacemos la observación si apenas podemos interactuar unas pocas horas con los estudiantes? Pues bien, también esta tecnología nos permite a nosotros escucharle a ellos, hacerles participar, valorar de alguna manera sus manifestaciones, su lenguaje oral, su lenguaje técnico, en fin, todas esas cuestiones ayudan, y por supuesto que lo hacemos a través de este recurso, el recurso tecnológico. También se habla de una evaluación discreta que no interfiere en el trabajo cotidiano porque uno va avanzando. Por supuesto, una de las quejas es que requiere mucha planificación, exactamente. Requiere mucha planificación porque el docente es requerido para seleccionar los mejores instrumentos, y como tiene mucha fuerza la evaluación de procesos, hay que ir trabajando etapa por etapa. Y por último, donde tendríamos que llegar es la aplicación de esas teorías en situaciones problemáticas y cómo se transfieren esas competencias a la situación real o simulada. Hoy día, en algunas áreas universitarias, especialmente en las empresariales y en algunas áreas del campo de unas titulaciones del área de la salud, nos permiten a nosotros trabajar inclusive con simuladores tecnológicos. Entonces eso facilita tremendamente las cosas. Entonces hay una característica, esto es de proceso. Necesitamos encontrar un equilibrio entre la teoría y la práctica. Evidentemente que algunas cuestiones de práctica, especialmente del área de la salud, las áreas del deporte, requieren otro tipo de práctica, pero por las restricciones sanitarias en este momento no es posible practicar, no es posible agruparnos en este momento. El distanciamiento social es una de las estrategias más fuertes de prevención. Por tanto, esto nos lleva también a replantear todo el esquema de trabajo a nivel universitario. Se orienta a la solución de problemas y es algo que ya se dijo, obliga de alguna manera al trabajo inter e intradisciplinar. O sea, hay que estar trabajando conjuntamente con 2, 3 módulos, 3 asignaturas.
Y, por supuesto, lo que ya sabemos contempla la participación de todos los actores educativos, de los estudiantes, de todo el entorno, de todo el equipo respectivo. Esta es el segundo ejercicio que yo le estoy tirando a los colegas peruanos, ¿verdad? Cuando los resultados de una evaluación sumativa agrupan a los estudiantes a niveles de rendimiento, se dice que tiene un alto poder de discriminación. Bueno, vamos a discutir esto en algún momento dado, si esto es verdad o es una mentira y cuáles son los componentes de este problema que yo le estoy presentando en este momento. Bueno, ya hemos pasado en este tercer momento, es hora de ir afinando y acercarnos un poco más, porque normalmente cuando hacemos estas conferencias, y la última que hice, sale una profesora y podíamos interactuar porque era en un claustro de profesores, me pidieron que intervenga con algunos temas de la evaluación. Me dijeron, profesor, antes de comenzar su conferencia, ¿podemos teorizar menos e indicarnos más las cosas que tenemos que hacer? Bueno, ahora va a comenzar esa parte, ¿verdad? Creo que también los educadores tenemos que aprender a diferenciar, porque en evaluación utilizamos el procedimiento evaluativo, elegimos una técnica evaluativa y elegimos o construimos un instrumento evaluativo. En la mayoría de los casos, los instrumentos evaluativos en la educación superior los preparamos nosotros, excepto los test psicológicos que se practican y se usan en el campo de la psicología y que solamente los psicólogos pueden hacerlo, pueden administrarlo, ¿verdad? Pero la mayoría de los instrumentos evaluativos lo hacemos nosotros. Y fíjense lo que dice la evaluación al respecto. En la forma presencial, los instrumentos preparados por los educadores tienen un alto margen de error, altísimo margen de error. Muchas veces las universidades no muestran estos instrumentos, no es tan público el instrumento preparado por el docente administra, en algunos casos algunas normas permiten que quede en la universidad y en otros casos el docente lleva por un tiempo hasta que los plazos administrativos dicen que ya no hay forma de sostener y el profesor determina instruir. Hoy día esos instrumentos son públicos, o sea, mañana o dentro de un mes a mí me puede llegar como especialista en evaluación una consulta si el instrumento preparado no adolece de un tipo de error. O sea, todo lo que hacemos hoy día es perenne, porque todo lo que se hace a través de la plataforma son archivos que si bien podemos borrar de nuestra computadora, podemos borrar de la plataforma, eso queda guardado en algún lugar y cuando se requiera, eso se recupera totalmente. Entonces, el tema de la evaluación no es un punto menor acá. Es un tema de muchísimo cuidado y que ha creado muchas situaciones de conflicto a las instituciones de educación superior cuando el docente, el colega nuestro, construye instrumentos pero con altos defectos técnicos insostenibles. Al construirlo con errores, estamos pateando la objetividad, estamos pateando la validez de contenido, estamos pateando la confiabilidad de los resultados, estamos pateando muchas veces la practicidad, estamos pateando muchas veces a la representatividad. O sea, un instrumento debe ser práctico para el alumno y para el profesor, debe ser un instrumento representativo. ¿Qué significa? Que si voy a buscar la finalidad de calificar, deberíamos nosotros hacer que se elijan los temas más importantes, no los temas secundarios. Entonces, ahí podemos estar hablando de un instrumento representativo. Un instrumento objetivo en donde el juicio del profesor no interfiera, en donde tengamos criterios específicos. Pero también tengo que ser franco con ustedes. Todos los instrumentos evaluativos tienen un componente subjetivo. Aún en una rúbrica en donde hay una escala de estimación de 3, 2, 1, 0, la asignación del 2, el 1 es de acuerdo al juicio de experto del profesor. Entonces, por más esfuerzo que se haya hecho en la evaluación, siempre tiene un componente subjetivo que cada vez tenemos que minimizar. Entonces, tenemos que diferenciar entre lo que es un procedimiento, una técnica y un instrumento. A mí me interesa mucho hoy el tema del instrumento porque es lo que nosotros preparamos. A los jefes de calidad que nos están viendo en este momento, que tienen a su cargo
muchos colegas, al momento de planificar la evaluación de la asignatura, la materia o del módulo, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Uno, en un semestre debe estar presente la evaluación diagnóstica. En un semestre digo por dividir el año en dos pedazos, ¿verdad? Y debe estar presente la evaluación formativa de manera flexible e informal. Informal significa cuando el profesor termine su unidad, que difiere de una materia con otra. Flexible en el sentido de puedo hacer a través de un ejercitario, preferentemente obviar la palabra examen porque eso produce siempre miedo y temor. Entonces, una vez que definamos el tipo de evaluación que vamos a hacer y después nos queda la evaluación sumativa. No sé cómo será en Perú, pero aquí en Paraguay lo traemos así, una fuerte cultura cuantitativa. El estudiante pregunta, ¿va a tener puntos? Y uno le dice, es un trabajo formativo y de por sí ya no pone muchas ganas de trabajar, ¿verdad? Cuando en realidad es la evaluación más importante que le puede ayudar a desarrollarse mejor como persona y como profesional. Entonces, estamos combatiendo contra esa cultura. Segundo aspecto, definición de técnicas e instrumentos. ¿Qué voy a utilizar yo? ¿Qué técnica voy a utilizar? Recuerden ustedes que detrás de una técnica siempre está un instrumento. Y voy a volver atrás. Si yo elijo la observación, si yo digo la observación es una técnica aquí. La lista de cotejo es un instrumento. Pero con la observación yo puedo registrar en mi agenda, en el registro anecdótico, en la lista de cotejo, en la lista de corroboración. Una encuesta es una técnica. El cuestionario es el material tangible. Entonces, esas definiciones de qué técnica de instrumento voy a utilizar. El tiempo es tan corto que no debe pasarle lo que a mí me ocurrió en algunas ocasiones, ¿verdad? Sobrecargué la etapa y por supuesto crea un tremendo estrés a los alumnos y a mí, y bueno, a veces con posibilidades de mora en la entrega de resultados inclusive. Entonces hay que ser racional en la elección de la técnica del instrumento, especialmente aquellos que va a incidir en la calificación final. Y por último, ¿para qué vamos a utilizar? Eso está asociado al tipo de la evaluación. Otro aspecto que tendríamos que definir con los jefes de calidad es este tema. Al principio de mi exposición yo les comenté que hay como una mezcla entre educación a distancia virtual y educación online. Eso tenemos que trabajar después para tratar de unificar conceptos para entendernos mejor. Pero hay una definición clave. ¿Qué componentes se va a trabajar en forma sincrónica y qué componentes se va a trabajar en competencias en forma sincrónica? Evidentemente que hace falta el contacto. En algunos casos es posible a través de estas plataformas interactuar, ver a los alumnos. Ellos se quieren ver. Los profesores también queremos verle a nuestros estudiantes. Y hay una alegría especial en el rostro de ellos cuando después de un tiempo nos volvemos a ver. A pesar de que algunos siempre en un grupo tenemos de todo tipo, ¿verdad? Entonces, esta es una definición clave que debe darse. Por ejemplo, desde la evaluación, yo les diría a ustedes que si van a hacer una evaluación sincrónica, mucho cuidado si va a ser de carácter sumativo, porque ahí pueden tener problemas de conectividad con los niños, o sea, y los jóvenes y en todos los niveles del sistema educativo. Si aseguramos conectividad para nuestros niños y para nuestros jóvenes, para nuestros adultos que están estudiando en este momento, podríamos tomar una evaluación sumativa sincrónica. Pero si no tenemos la certeza, finalmente el sistema golpea a aquellos niños y jóvenes que están en situaciones más vulnerables nuevamente. Por tanto, este no es un tema menor cuando hablamos de evaluación por competencia, especialmente el tema de la calidad. En algunas universidades aquí en Paraguay hay normas específicas que han tomado la propia universidad diciendo de que no se aceptará evaluaciones sumativas de forma sincrónica por el tema de la conectividad,
porque sabemos la realidad en algunos lugares. Entonces, este es un tema capital que tenemos que ver. La evaluación es una actividad inherente al ser humano. Ustedes me están evaluando a mí, mi presentación, mis gestos, los cuadros que tengo atrás. O sea, es algo tan inherente a nosotros el evaluar permanentemente todo, y más cuando somos docentes, ¿verdad? Entonces, esto lo decía ya Jimeno Sacristán, ¿verdad? En su material. No todo lo evaluable es medible, pero todo lo medible es evaluable. Entonces, yo quiero mostrarle a los colegas algunas cuestiones más prácticas, algunas ideas para un semestre. Puede ser semestre o puede ser trimestre, depende cómo se organice. Necesariamente, o sea, también nosotros tenemos que partir de algunas cuestiones. Por ejemplo, asumimos que todos los estudiantes nuestros manejan tecnología. Eso es cierto, pero son doctores en redes sociales, doctores en Instagram, doctores en Twitter, doctores en Facebook, doctores, o sea, cualquier problema que uno tenga en la familia y si no es de esa generación, ellos te resuelven. Pero no todos están muy apegados a estas plataformas, ¿verdad? Hay estudiantes que siempre tienen cortes de energía, hay estudiantes que se les cae internet, hay estudiantes que nunca uno ve la cara. Bueno, fuimos aprendiendo también muchas cosas a lo largo de este tiempo, que la apariencia personal, fíjense este detalle, que la apariencia personal es clave. Hay algunas investigaciones caseras, pequeñas que hicimos nosotros, a ver si los estudiantes valoraban mucho la apariencia del docente. Y fíjense, algunos decían, nos parecía tan desagradable el profesor que parecía que ni se bañaba para venir a dar las clases virtuales. O sea, los chicos dicen eso. Otros decían, parecen almas muertas. Y yo les consultaba así, ¿y qué decía almas muertas? Sin ganas, sin vida. Entonces, aprendimos mucho de este tema. Aprendimos el que invita a la videoconferencia debe salir último, ¿verdad? No puede terminar y mandarse correr. Son nuevos códigos que tenemos. Pero vamos a ir a esta idea. Bueno, ideas evaluativas para un semestre. No puede faltar el foro. Sea cual fuese la plataforma que ustedes adopten, el foro debe estar presente. Y el foro, ustedes ya saben que comienza con una consigna, con una introducción, le ponemos unas preguntas, una o dos preguntas, dependiendo. Para los cursos inferiores vamos a ir subiendo muy de a poco, ¿verdad? También hoy día se pueden producir audios. A esta colega que nos preguntaba cómo yo puedo tener la certeza. Ellos sí pueden grabar por WhatsApp, pueden enviar un audio, pero vamos a forzarle a que hagan una grabación online y que nos envíe el enlace. Entonces queda la evidencia, queda la voz para siempre ahí. Podemos hacer mapas conceptuales. Mapas conceptuales podemos evaluarlo a través de la rúbrica, a través de la escala de estimación. Los chicos pueden hacer trabajos individuales o pueden ser trabajos grupales con una guía de trabajo y una guía de trabajo con criterios de calificación, ¿verdad? Los chicos pueden hacer una producción de video. O sea, yo en algunos doctorados donde enseño, el trabajo final es la producción de un video, pero no un video sencillo, es un diálogo pedagógico sobre un tema del programa que se le entrega a cada grupo para que lo trabajen. Tienen que grabar, tienen que editar como futuros doctores y además tienen que hacer en los canales de YouTube y permitirme a mí ser el administrador para que no lo borren al día siguiente. Con todas las presentaciones formales, díganme, eso no hay forma de copiar, o sea, tienen que hablar sí o sí. Exposición oral individual, esto pueden hacer perfectamente, puede ser 2, 3 integrantes de grupo, dependiendo de la cantidad, podemos hacerlo por videoconferencia. Los alumnos pueden hacer, los propios alumnos deben formular las preguntas a sus compañeros. Ninguna de las pruebas o los instrumentos tradicionales se descartan aquí. O sea, las pruebas escritas podemos hacerlo hoy con recursos de la tecnología, podemos hacerlo las pruebas de ensayo, podemos hacer las pruebas mixtas. Las pruebas mixtas son una combinación de objetivas más de ensayo. Esto es lo que más veo yo en educación superior. Estas pruebas pueden ser en pareja inclusive.
Podemos tener un portafolio en donde vamos a recoger, guardar todas las evidencias. El glosario es fundamental, fundamental, que cada clase o cada cierre de un periodo determinado ellos incorporen nuevos léxicos a su lenguaje. Y por supuesto, si estamos hablando de Moodle, podemos inclusive entrar al recurso de Wiki, que es un recurso donde podemos comentar, un recurso flexible para comentar textos ya editados, ¿verdad? Yo no digo que ustedes hagan estos 10, pero hay como 34 formas de evaluar dependiendo de la naturaleza de la materia. Por eso ni me animo a decirle, hagan esto. Pero lo que no debe faltar, sí o sí, es el foro, sí o sí debe estar el glosario y de alguna manera valorar el portafolio. El portafolio es evaluar, si tuvimos 10 trabajos, bueno, si entregaron 10, van a tener un puntaje, si entregaron 9, sucesivamente. Se hace como una escala y es muy fácil de hacer. Bueno, esto sería como una consulta, como un arranque a un foro. Como yo soy pedagogo y estoy más formado en el tema de la evaluación, yo puedo decir, algunos pedagogos sostienen que el educador del siglo XXI sigue midiendo y no evaluando. Luego de haber accedido a los recursos de conocimiento de esta unidad, asumo una teórica y práctica con respecto al tema. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Debe hacerlo en forma personal. ¿Cuáles son los elementos de la práctica evaluativa que determinan la diferencia entre medir y evaluar? Fundamenta tu postura con un ejemplo. Entonces, el estudiante participa. ¿Cómo yo evalúo un foro? A través del recurso de la rúbrica. Y aquí les traje también un modelo que ustedes pueden ampliar, por supuesto. Un foro puede tener 10 puntos. Participa ajustándose a la consigna de las cuestiones introducidas a lo largo del diálogo. Si estoy satisfecho, 2 puntos. Fundamenta sus afirmaciones, utiliza la naturaleza de la evaluación formativa, sumativa, diagnóstica, utiliza 2 puntos. También le pido que aporte sobre la intervención de 2 compañeros. También le pido 2 aportes propios, son 4 en total, para poder ganar estos puntos, obtener estos puntos, y participa en el foro en el tiempo establecido. Esto es lo que es más fuerte en plataforma, porque esto uno programa y se cierra, después ya no pueden ingresar más. Entonces, uno puede ampliar estos indicadores de esta rúbrica sin ningún tipo de problema, pero no debería llegar a 8. Como evaluador les digo que 6 máximo. Bueno, entonces ya estamos llegando a la parte final y tengo solamente algunas ideas finales y verdadera o mentira en la evaluación, ¿verdad? Todas las pruebas sumativas deben tener 100 puntos para que sean representativas, ¿verdad? Bueno, para poder estar ante ustedes, probablemente en Paraguay tenga la mejor bibliografía en el tema de la evaluación, no solamente la macroevaluación, que es lo que hacemos desde la NEAD, más hacemos la evaluación con fines de acreditación, pero como soy educador, pasé por todos los niveles educativos, entonces a lo largo de mi vida tengo la mejor bibliografía tangible en mi casa de temas de evaluación. Entonces, para poder presentarme ante ustedes y para poder impresionarles, tuve que leer y ajustar todos estos temas, estos libros, y llegamos a la parte en donde eso es lo que uno busca, ¿verdad? Pero yo no, ¿verdad? Y entonces volvemos ahora al cierre.